Señores, gracias por acompañarme. Ustedes saben que en Uruguay cuando se habla de reestructura estatal, sabemos que hay que prestar pero muchísima atención. Y cuando esa reestructura viene acompañada de discursos grandilocuentes sobre la eficiencia, transparencia y mejoras asistenciales, pero no hay documentos públicos que respalden las cifras presentadas, la desconfianza no es solo válida, es necesaria. La reciente conferencia del vicepresidente de ACE, Daniel Olesker, yo te diría que fue un claro ejemplo de cómo la narrativa política, esta que se intenta imponer en una versión de los hechos sin mostrar los fundamentos reales de lo que se afirma, es una vergüenza. Porque decir se puede decir cualquier cosa, pero mostrar, justificar, rendir cuentas con documentos a la vista es otra historia y por ahora lo que se nos está ofreciendo desde ACE es realmente ineficiente. Olesker afirma que la reestructura no es gasto, es ahorro de 125 millones de pesos, no 146 como se dijo. Se nos pide que creamos, sin ver un solo número concreto, señores, que la tan criticada reestructura de ACE es en realidad lo que implica un ahorro de 3 millones de dólares. Ahora, ¿cómo se llegó a esta cifra? ¿Dónde está el informe? ¿Cuál es la metodología? Según Olesker, es fruto de un análisis en profundidad y anualizado. Suena técnico, pero nuevamente, no se publicó un solo documento que lo respalde. Lo único que se tiene son palabras, señores, mentiras. Mientras los informes legislativos, las notas de prensa citan lo contrario, que en realidad el gasto aumentó en cifras cercanas a las que el propio jerarca niega, señores. ¿Quién tiene la razón? La respuesta es simple. Quien muestre los números. Hasta hoy esos números siguen sin aparecer. Escucha. Bueno, vamos a sintetizar brevemente el efecto de esta reestructura y la falsedad de las informaciones, y lo vamos a hacer en 3 cifras, porque hay muchas cifras más y seguramente nuestros informes los detallan exhaustivamente y podrán ustedes en su momento verlos. Primera cifra. Se dice que nuestra reestructura supone 146 millones de pesos más. Nosotros decimos que son 125 millones de pesos menos. O sea, estamos hablando de una diferencia de casi 300 millones de pesos en la evaluación. 125 millones de pesos menos. Aclaro que esta cifra está hecha a partir de un análisis en profundidad y anualizado de los datos del costo de la reestructura y por eso da 3 millones de dólares. Cuando hablamos inmediatamente que salieron estas falsedades de 2 millones de dólares, era porque lo que habíamos hecho era una comparación punta a punta, digamos, junio del 2024 contra junio del 2025. Pero cuando se anualiza, que es como correctamente se debe hacer, para mirar globalmente qué efecto va a tener en el 25 respecto al 24, son 125 millones de pesos de ahorro, es decir, 3 millones de dólares. Ahora, Olesker niega la creación de cargos, ¿no? Dice que no se crearon 52 cargos más. Hay 133 personas menos. Acá el argumento se vuelve todavía más confuso, señores. ACE responde a las críticas sobre estos nuevos cargos diciendo que en realidad hay menos personas. Pero no se aclara si estos cargos están vacantes, si son funciones presupuestales, si implican mayor jerarquización, si esos 32 menos son parte de una rotación operativa, retiros voluntarios y recortes genuinos. Tampoco se publica el desglose por escalafón, señores, dependencia o fecha. No hay nada, es toda una burbuja y aún más preocupante es que mientras se afirma otra cosa, desde la oposición,
Y desde el propio Frente Amplio están surgiendo voces que dicen lo contrario. El diputado Luis Galo, el oficialista, dijo que los aumentos son exagerados y él mismo no los hubiese hecho ahora, dijo. Y desde la vereda opuesta, José Sadjian fue tajante. ¿Por qué dieron marcha atrás ahora si no había errores? Escucha. Segundo dato falso. Ellos dicen que se crearon 52 cargos más. Sin embargo, los datos oficiales del personal de recursos humanos en ACE, en la estructura 068, en la estructura central, son 133 menos. Incluso juega a nuestro favor que los 52 son cargos y no personas, y los 133 son personas. 52 cargos son menos personas, o sea que la diferencia sería aún mayor. Estamos hablando de que no crecieron los cargos, sino que tenemos en junio del 25 133 personas menos que en marzo del 25 en la estructura central. Terrible. A todo esto, Danza reconoce que los aumentos de sueldos no se aplicaron y quedarán en suspensos para ser revisados. Ahora, esta parte merece ser escuchada con especial atención, señores. Es en el fondo una admisión táctica de que algo no se hizo bien. Si no hubo errores, ¿por qué suspender los aumentos? ¿Por qué revisarlos? La respuesta está en el mismo lenguaje del poder, señores. Se tira una cifra, se prueba el terreno, y si el escándalo es mayor de lo esperado, se da marcha atrás. No por convicción, sino por cálculo político, como ya el Frente Amplio nos tiene acostumbrado. Y ojo, no estamos hablando de sueldos menores. La prensa ha dicho que se aprobaron aumentos de hasta un 60% para altos cargos gerenciales. Mirá, con sueldos que rozan los 500 palos mensuales, che. Mientras tanto, todos estos funcionarios base siguen cobrando entre 35 y 45 mil pesos. Si esto no es desequilibrio, ¿qué es? Escuchalo a Danza, mirá lo que dijo. Ese aumento no se aplicó porque la aplicación del aumento requiere ciertas cuestiones que no hemos implementado y la medida, en tanto no se ha empezado a aplicar, va a quedar en suspenso para ser revisada y analizada con nuevas observaciones y apreciaciones que hemos recibido. Como ha dicho el presidente Orsi, refiriéndose a este y a otros temas, todo se puede revisar, siempre para mejorar y siempre en el centro de esas revisiones y esas mejoras está, como dijo Marcela recién, como dijo Daniel, como he dicho yo en reiteradas ocasiones, siempre en el centro está tratar de buscar la mejor calidad asistencial para la gente. El relato oficial, palabras bonitas, pocos documentos, todo el discurso que ofrecieron Olesker, la vocal Marcela Cuadrado y el presidente Álvaro Danza, yo te diría que está envuelto en una narrativa optimista, que se descentraliza, que se acerca la atención al territorio, que se reduce la falta de medicamentos, que se moderniza la gestión, pero nuevamente, ¿dónde están los informes del avance? ¿Dónde están las auditorías externas? ¿Dónde están los indicadores de impacto real? Porque en política, señores, hablar de eficiencia sin mostrar nada, ni siquiera los resultados, es puro verso. Transparencia o maquillaje. Aquí hay una contradicción de fondo que atraviesa toda esta conferencia. Se insiste en que todo es transparente, pero no se publica nada, ni el detalle, ni los contratos, ni los nombres de los cargos creados o modificados, ni los fundamentos técnicos, señores, para los aumentos, ni las cifras desgregadas por unidad ejecutora, solo cifras globales. Y cuando se los interpela desde la prensa o desde el propio Parlamento, la respuesta es siempre la misma. Más adelante se está revisando, se va a ver con el tiempo, todo verso. Mientras la opinión pública tiene que conformarse con frasecitas estúpidas y promesas.
¿Qué queda claro, señores, después de todo esto? No hay documentación pública que respalde los 125 millones de ahorro que dijo Olesker. Los aumentos salariales sí existieron y solo fueron suspendidos justamente ante la presión política y de la prensa, porque incluso en uruguayaldía.com.uy lo publicamos. Los cargos nuevos y jerarcas sin haber culminado el diagnóstico institucional, ahora se enojan en la conferencia, che. Incluso el oficialismo está dividido. Los trabajadores de base y los sindicatos se sienten dejados de lado, mientras estos altos cargos son todos recompensados, che. La oposición denuncia que se mintió en la conferencia y yo te diría que también se mintió. Y exige pruebas. Y ahora, desde este espacio, señores, desde este podcast, quiero exigir que cualquier ciudadano tiene derecho a pedir la publicación completa del plan de reestructura, los informes financieros que lo fundamentan, la lista de cargos modificados y los detalles salariales. Todo esto público, no un favor, es una obligación, señores. Y mientras esto no suceda, todos nosotros vamos a seguir dudando, porque en Uruguay la transparencia no se declama, se demuestra con papeles. Y esa conferencia de prensa de Olesker y toda la comitiva es una farsa. Mintieron, le mintieron a la gente, esa gente que los votó ahí y que los puso ahí. Gracias por acompañarme, será hasta una próxima editorial.